Hola, en el video de hoy estaremos resolviendo el ejercicio 4.31 del libro Principios Elementales de los Procesos Químicos del Felder. Bien, este ejercicio bastante extenso y su resolución es bastante interesante, la verdad. Bien, veamos qué nos dice el problema. Una mezcla líquida equimolar de benceno y de tolueno se separa por destilación en dos corrientes de producto. El diagrama de flujo del proceso y una descripción muy simplificada de lo que ocurre del mismo se dan a continuación, que en este caso lo vamos a volver a escribir. Dentro de la columna, la corriente de líquido fluye hacia abajo y la corriente de vapor asciende, ¿no? Parte del líquido se evapora y parte del vapor se condensa en cada punto de la columna. Bien, ese es el funcionamiento de nuestra columna. El vapor que sale por la parte superior de la columna, que tiene 97 mol por ciento de benceno, se condensa por completo. Entonces, bien, veíamos en el diagrama de flujo que el vapor que sale de la columna, con un contenido de 97% moles de benceno, y claro, como es una mezcla de benceno y tolueno, 3% corresponderán al tolueno. Esta corriente se va a condensar, tenemos un condensador, no por completo, y dice no, y se divide en dos fracciones iguales. Una se toma como corriente de producto ligero y la otra, el reflujo, se recircula hacia la parte superior de la columna. Entonces tendremos una corriente que le llamaremos C, que será nuestro producto ligero, y el recirculado R que vuelve a la columna. Tendrán las mismas composiciones, ya que nos especificaba en la parte superior 97% de benceno, la misma composición en la salida C y R, ¿no? Entonces tenemos también una relación muy importante que le llamaremos R1, que nos dice que se divide en dos fracciones iguales. R y C tendrán el mismo valor, ¿no? El mismo dato. Entonces, sigamos leyendo, dice, la corriente de producto ligero contiene además 89,2% del benceno alimentado a la columna. Tengo una recuperación fraccional de lo que está ingresando por la columna. El 89,2% de este benceno alimentado se va a recuperar como producto ligero. Y mi relación R2 será entonces que los moles, ¿no?, de benceno en C, fracción molar por el flujo, será igual a 89,2% de los moles que ingresaron. Entonces, con ello tendré su fracción molar por el flujo en la alimentación. Bien, el líquido que sale por la parte inferior de la columna se alimenta a un recalentador parcial, ¿no? Bien, de abajo no conocemos todavía nada. Llamaremos W, ¿no? Moles de benceno y tolueno. Tenemos un recalentador o un hervidor donde se vaporiza 45% del mismo, de lo que estaba ingresando. Bien, el vapor generado en el recalentador se recircula para que se transforme en la corriente ascendente de vapor en la columna. Y el líquido residual del recalentador se toma como corriente de producto pesado. Tendremos P, le llamaremos nosotros P a la corriente de producto pesado. Anotamos su debidas fracciones, que en este caso no nos especifican sus fracciones molares. Le llamaremos X sub P al benceno, tolueno, y lo que se recircula a la corriente. Tenemos una relación muy importante en el hervidor que nos decía que T es el 45% de W, ya que nos dice que se vaporiza 45% del líquido que estaba saliendo de la columna. Y el vapor pues saldrá por la corriente que nosotros le llamamos T. Entonces mi relación R3 será T es igual al 45% de W. Bien, las composiciones de las columnas que salen de este recalentador cumplen la siguiente relación, donde Y sub B y X sub B son respectivamente las fracciones molares del benceno en las corrientes de vapor y de líquido, ¿no? Respectivamente son las fracciones molares de vapor, que serán en este caso Y sub B, y la de líquido X sub B. En nuestro diagrama, nosotros esta relación lo
expresamos de la siguiente manera. La fracción del benceno en el vapor de mi hervidor será X sub T. Es mi fracción de fracción molar del benceno en el vapor, y la fracción molar del benceno en el líquido será X sub P. Entonces, reemplazando en la relación, donde era Y sub B, que es fracción molar de vapor de benceno, para nosotros es X sub T, y lo que era X sub B, que era la fracción molar de líquido de benceno, para nosotros corresponde X sub P, ¿no? Y bueno, solamente acá reescribimos la relación que nos daba el problema. Bien, y ahora, ¿qué nos pide el problema? Veamos. Tomando como base una alimentación de 100 moles a la columna, anotamos la base que nos dan. Marque el diagrama de flujo en su totalidad, haga el análisis de grados de libertad para cada uno de los 4 sistemas, que sería el proceso total, la columna, el condensador, el recalentador. Identifique un sistema con el cual podría iniciar en forma adecuada el análisis del proceso, uno que tenga 0 grados de libertad, ¿no? Ya sabemos de todas maneras que un grado de libertad 0 quiere decir que el problema tiene solución única, ¿no? Y en unidades múltiples vimos que podemos resolver ejercicios a partir de aquel subsistema que tenga menor grado de libertad, o en este caso 0 grados de libertad. Entonces analizamos para la corriente, digo, el grado de libertad para la columna 1, ¿no? Entonces, en la columna 1 identificamos cuáles son nuestras incógnitas. Tenemos nuestro límite marcado, ¿no? La columna 1 toma en cuenta mi salida de vapor D, mi entrada de recirculado R, mi entrada de recirculado T y mi salida de los fondos W. En esas 4 corrientes nosotros debemos identificar cuáles son mis incógnitas, ¿no? Y claro, a F también, ¿no? Como alimentación, pero bueno, en F no tenemos ninguna incógnita. Veamos, por la parte superior, ya conocemos las fracciones molares, no pasa nada. No conocemos cuánto vale D, incógnita. R circulado R, ¿no? Tenemos las fracciones molares, sí. No conocemos R, por lo tanto, incógnita. En los fondos, ¿no? No conocemos cuánto vale W, incógnita. Y además en los fondos no conocemos las fracciones molares ni de benceno ni de tolueno. Entonces tomaremos a solamente uno de ellos, ¿no? Al benceno vamos a tomar como independiente. Bien, luego también teníamos una recirculación T, ¿no? Que tampoco conocemos, entonces T será mi incógnita, el flujo T, ¿no? Y en esta corriente que le llamamos T, no conocemos las fracciones molares. Entonces tomaremos a una de ellas, la fracción molar del benceno. Bien. Y tenemos 3 incógnitas en la columna 1. Tenemos 2 ecuaciones, uno por cada componente, ¿no? En este caso tenemos una ecuación para el benceno y una ecuación para el tolueno. Bien. Y relaciones en la columna 1, nos fijamos aquella ecuación adicional que nos relacione los flujos presentes en mi columna número 1. Y en este caso tenemos de relación la ecuación R3, que nos especifica que el flujo T es el 45% de W. Entonces, esta relación toma en cuenta los flujos presentes en mi columna número 1. Entonces tendremos a la relación R3. 6 incógnitas menos 2 balances menos una relación, tenemos 3 grados de libertad para la columna número 1. Lo que quiere decir que no podemos resolver la columna 1 todavía porque necesitamos especificarle 3 valores más, ¿no? Veamos otro análisis para el condensador. En el condensador, ¿no? En sus límites cruzan como alimentación D y como salida C y R, ¿no? Entonces, en esos 3 flujos basamos nuestro análisis. En la alimentación D, no conocemos D, ¿no? Incógnita. Las fracciones molares en todas las corrientes en el condensador están completamente especificadas, no hay problema. Entonces, nuestras incógnitas solamente serían los flujos, ¿no? Flujo D, flujo C y flujo R. 3 incógnitas. Como en el condensador, las fracciones molares de todos sus componentes van a ser siempre los mismos,
solo se puede plantear una ecuación de balance, que es la ecuación global, en realidad, en el condensador. Entonces, con ello tendremos una ecuación independiente, ¿no? Una ecuación independiente en el condensador. Bien. Y relaciones en el condensador, nos fijamos qué ecuación me relaciona estos tres flujos que están en mi condensador. Y vemos que es la relación R1, que nos decía que R es igual a C. Entonces tengo una relación ahí, tres incógnitas, menos una ecuación, menos una relación, un grado de libertad. No puedo resolver todavía el condensador porque necesito un valor, ¿no? Entonces, bien, veamos para el recalentador, R1. En el recalentador, según los límites del sistema, tenemos tres flujos, una entrada y dos salidas, ¿no? Y en esos flujos veamos cuáles son incógnitas. En la entrada W, no conozco el flujo W, no conozco la salida T y no conozco la salida P. Vamos, tres incógnitas. En la alimentación W, sus fracciones molares son desconocidas, ¿no? En todos son desconocidos. Entonces, en la alimentación W tomaremos una incógnita, ¿no? Bien, XW. En la salida T también son dos desconocidos, solamente tomamos a uno de ellos. X sub T. Y en la salida de producto P también una incógnita que es la fracción molar del benceno. 6 incógnitas en total, dos ecuaciones en el recalentador. Tenemos benceno y tolueno. Bien. Y como relación adicional en el recalentador, veamos qué ecuaciones relacionan estas tres corrientes. R1, para nada, ¿no? R1 relaciona a R y C que está por aquí arriba. No se toma en cuenta. R2 tampoco. Me relaciona C con F. R3 sí. No nos relaciona al flujo T con W. Tengo una relación y además le llamaremos R4 a la relación que nos dio el problema en las composiciones molares del benceno en los productos del hervidor. Tenemos acá una relación entre la fracción molar del benceno en T y la fracción molar del benceno en P. Entonces, una relación importante, R4. Entonces tendremos 6 incógnitas, 2 ecuaciones, 2 relaciones, con ello 2 grados de libertad en el recalentador. Y veamos para el balance global, para el sistema global, ¿no? En el límite más grande, tomando en cuenta todas mis entradas y todas mis salidas del proceso. Entonces, la alimentación al sistema global está conocido, no hay problema. La salida de mi sistema global será por la corriente C y será por la corriente P. Son mis únicas salidas del sistema, ¿no? Entonces, veamos. No conozco C, incógnita. En el flujo C que sale, las fracciones molares son conocidas, ¿no? Entonces no hay problema. Me voy a la corriente de producto P. No conocemos P, incógnita. No conocemos las fracciones molares de ninguno, entonces tomaremos solamente a uno de ellos y con ello tendremos tres incógnitas. Dos balances, benceno, tolueno, y veamos qué ecuación nos relaciona estos flujos, que involucre a C, que involucre a F o a P. Y con ello vemos que es la relación R2. Me relaciona los moles de benceno que salen por C respecto a los que entraron en la alimentación F. Entonces tenemos la relación R2 para mi sistema global. Tres ecuaciones menos dos, tres incógnitas, perdón, menos dos ecuaciones menos una relación. Con ello tenemos 0 grados de libertad. Y con esto identificamos que el problema podemos resolverlo a partir de un balance global, ¿no? A partir de un balance global empezamos a resolver. Bien, entonces, ¿qué más nos pide? Nos pide calcular el contenido. Bueno, en realidad el inciso B nos decía plantear las ecuaciones que podemos plantear, bueno, plantear las ecuaciones para resolver el problema en realidad, para calcular mi inciso C, que en el inciso C nos decía calcula el contenido molar de los productos tanto ligero y pesado. Me pide el flujo C y P
Además me pide calcular la fracción molar del benceno en el producto pesado. Bien, me pide X sub P y el porcentaje de recuperación de tolueno en el producto pesado, ¿no? Entonces me pide esta relación, los moles de tolueno recuperados en P en el producto pesado respecto a los moles de tolueno presentes en la alimentación. Entonces para ello debemos nosotros resolver los balances necesarios. Bien, entonces comenzamos. Sabemos que el problema lo podemos resolver a partir de un balance global de materia, ya que en el sistema global teníamos 0 grados de libertad. Entonces podemos empezar a partir de nuestra relación, ¿no? Vemos que la relación importante R2, ¿no? Nos relaciona los moles de benceno en C respecto a lo que ingresaron en F. Y vemos que en F tenemos todos los datos especificados para nuestra relación. Y además conocemos la fracción molar de benceno, entonces podemos empezar a partir de esta relación muy importante. De la relación, entonces tenemos fracción molar de benceno por el flujo C es igual a 89,2% de la fracción molar del benceno en la alimentación F por F. Reemplazando valores, la fracción molar del benceno en C será 97%. El flujo C no conocemos, 0,892 por la fracción molar del benceno en F, 50%. Sabemos que F vale 100 moles. Y de esta relación importante nosotros podemos calcular el valor de C, ¿no? Que es la salida de mi producto ligero. 45,974 moles, ¿no? De ahí la importancia de estas ecuaciones adicionales de relaciones que nos ayudan a calcular incógnitas. Bien. Ahora, ya que conocemos la salida C, la alimentación F, podemos ir a calcular cuánto vale P a partir de un balance global, ¿no? En mi sistema global. Para mi sistema global ingresa F y mis productos son C y P. Reemplazo los valores que conocemos, ¿no? Entrada es igual a salida, ¿no? La entrada F vale 100 y la salida C más P. C vale 45,9794 y P es mi única incógnita. Y con ello calculamos P, que vale 54,0206 moles, ¿no? Bien, ya hemos calculado estos dos flujos. Ahora lo siguiente será resolver en aquel subsistema que nos permita seguir resolviendo incógnitas. Si vamos a nuestro grado de libertad, ¿no? Ya hemos resuelto C y P. Vemos cuál es aquel sistema que tenga menos grados de libertad. En resumidas cuentas, ¿dónde me sirven estos datos que acabamos de calcular? Podemos nosotros ir a resolver quizás en el condensador, ya que tenemos un grado de libertad y casualmente nuestras incógnitas en el condensador era mi flujo C, que ahora ya lo conocemos, ¿no? Entonces, bien, podemos ir a resolver quizás un balance. En el condensador tenemos una relación importante que R es igual a C y C ya conocemos. Entonces ya conocemos de la relación R1 cuánto vale R. Ya sabemos el valor de R, ya sabemos el valor de C. Por un balance en el condensador podemos nosotros resolver el flujo D, ¿no? La entrada es igual a las salidas. Entonces entra el flujo D al condensador y sale C más R. Entonces con ello mi única incógnita será D. Sumamos valores y D tiene un valor de 91,9588 moles, ¿no? Y ahora bien, podemos seguir resolviendo un balance parcial global de benceno, ¿no? Un balance global de benceno podemos seguir resolviendo y de la misma manera, los moles de benceno que ingresan a mi sistema global será igual a los moles de benceno que salen de mi sistema global, ¿no? Los moles de benceno que ingresan serán por F, su fracción molar 0,5 por F, que vale 100. Los moles de benceno que salen del sistema global lo hacen por C y por P, ¿no? La fracción molar del benceno en C es el 97%.
por el flujo C, que ya conocemos, 45,9794, más, porque el benceno sale también por P, la fracción molar del benceno en P por el flujo P, que vale 54,0206. Y con ello resolvemos la fracción molar del benceno en P, ¿no? Que es el 10%. Bien. Entonces, hasta acá tendríamos nosotros el problema ya resuelto, prácticamente, ya que nos pedía justamente esta fracción molar, ¿no? Ya conocemos P y podemos ir a calcular la relación que nos pedía de recuperación, ¿no? Entonces, en este caso podemos nosotros terminar de concluir el problema resolviendo las incógnitas que todavía nos faltan, ¿no? Para resolver de manera completa todas nuestras incógnitas. Bien. Entonces, como ya conocemos aquí las fracciones, podemos ir a resolver la relación R4, ¿no? La relación R4, ¿qué nos relacionaba? La fracción del benceno en T con la fracción del benceno en P, que ya conocemos la fracción del benceno en P. Podemos ir a reemplazar este valor en nuestra relación R4. Para calcular la única incógnita que nos quedaría, que sería la fracción molar del benceno en T. Entonces reemplazamos x sub p vale 0,1, reemplazamos valores y eso era igual a 2,25 y con ello podemos calcular la fracción del benceno en T, que sería 20%, ¿no? Estamos en el hervidor. Luego, con un balance en el hervidor, tenemos nosotros que entradas es igual a salidas. Entra mi flujo W y sale mi flujo T más P, ¿no? Entonces de acá podemos nosotros plantear la ecuación número 1. W, T, que mi producto pasa a restar, menos T es igual a P. P sí conocemos, ¿no? Vale 54,0206. Y planteamos la ecuación número 1. Bien. Luego, necesito otra ecuación para resolver simultáneamente un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Y esa ecuación importante, el problema no los especifica en la relación R3. Nos dice que T es el 45% de W. Tranquilamente podríamos ir a resolver acá, sustituirlo, ¿no? Ya el problema se puede resolver de distintos métodos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos igualarlo a cero para resolver un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? Paso este valor de T a restar, igualando a cero la ecuación y resolvemos el sistema de dos ecuaciones. Resolviendo simultáneamente, podemos resolver cuánto vale W y cuánto vale T, ¿no? Que se recircula. Y con eso ya estaría resuelto nuestro problema, ¿no? Ya conocemos C, R, T, W, P, ¿no? Y en realidad eso es lo que nos pedía. Calcula el contenido molar de los productos ligeros y el pesado P, ¿no? La fracción molar del benceno en el producto pesado, que era 10%. Bien. Ahora, lo único que podemos es completarlo, ¿no? Para resolverlo de mejor manera. Nos faltaba la fracción molar del benceno en W. Con ello podemos nosotros plantear el balance parcial del benceno en el hervidor, ¿no? Con un balance parcial del benceno en el hervidor podemos calcular la fracción que nos faltaba. Entrada de benceno lo hace por W, ¿no? Fracción molar por W. Salidas de benceno sale por T y sale por el producto P. Su fracción molar X sub T por T más la fracción molar de benceno en P, X sub P por P, ¿no? Y ahora reemplazamos valores. XW es mi incógnita. W, ya sabemos el valor de W, 98,2193. La fracción molar del benceno en T es el 20%. T vale 44,1987. X sub P ya conocemos que vale 0,1. El valor de P también ya lo conocemos. Y con esta ecuación resolvemos la fracción molar que nos faltaba aquí de benceno, ¿no? En W, que sería 14,54%. Y como ya conocemos las fracciones molares de benceno en estas corrientes, sabemos que el resto para llegar a 100 será la fracción del tolueno, ¿no? Entonces, calculamos eso, ¿no? La fracción molar del tolueno en T será
el 80%, ya que 20% es el benceno. En P, lo mismo, 10% es benceno, el resto será 90% de tolueno. En W, de igual manera, 14,5% es el benceno y entonces 85,5% será del tolueno. Y ahora resolvemos nuestra pregunta, que era la relación de recuperación fraccional. Los moles de tolueno recuperados en el producto pesado P respecto a los moles de tolueno en la alimentación, ¿no? Entonces, los moles de tolueno en el producto pesado se expresan a través de su fracción molar por el flujo P. Y la alimentación será la fracción molar del tolueno por F. Y reemplazamos valores, ¿no? Y sub P vale 0,9, P valdrá 54,0206 y en la alimentación sabemos que es 50% de tolueno por el flujo F que vale 100, ¿no? Y con ello resolvemos nuestra relación, que en sí se están recuperando el 97,24% del tolueno, ¿no? Entonces, por el producto P, se están recuperando 97% de tolueno que ingresó en la alimentación, ¿no? Bien, y de esa manera queda resuelto nuestro problema, lo que nos pedía el problema. Bien, espero que se haya entendido. Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like y te invito a suscribirte al canal para seguir aprendiendo más de balances de materia. Bien, entonces eso sería conmigo en esta oportunidad y nos veremos en un próximo video. Gracias.